Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees así de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Aries. Te quiero muchísimo, Aries. Mi madre era Aries. Te llevo en mi corazón, mi Aries, y siempre en mis oraciones. Te dicen tú puedes ser tu propio caballero. Te están diciendo que en este momento no va a venir ningún caballero a salvarte. Te vas a tener que levantar tú solo, tú sola. Bueno, si quieres, toma esta mano, levántate, vamos para arriba de la cama, para arriba del ánimo y vamos para adelante, porque tienes un millón de cosas maravillosas para hacer. Tú eres un signo de fuego. Bueno, vamos a arder, mi querido Aries. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me levanto hoy por mí. Hoy por mí me levanto y me salvo a mí mismo, a mí misma. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Pero vamos para adelante, bueno, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Ahora vamos a comenzar las lecturas. Ya saben que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resonó contigo, bueno, déjala pasar. Ya sabes que las parejas pueden estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo para ti, mi querido y mi querida Aries. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, mi querido o mi querida Aries. Es una persona que, la verdad, tiene unos sentimientos bastante... como te digo, unos sentimientos bastante complicados por ti. Es una persona bastante posesiva, es una persona que te quiere solamente a ti. No te digo que no te quiera, que no te ame, te quiere solamente a ti, quiere todo contigo. Siente que tú eres su verdadero amor, quiere hijos contigo. Pero es alguien muy, muy posesivo, muy posesiva contigo. Yo diría que podría ser hasta una persona tóxica la que está contigo en este momento. No te digo que no te quiera, sí, te ama, te adora. Te quiere tener ahí bajo sus piernas, bajo sus faldas, dentro de su cama, de sus sábanas, las 24 horas del día. Bueno, esto puede ser asfixiante para algunas personas, no sé, a algunas personas les gusta, les fascina. Recuerda que esa podría ser también una lectura en espejo. Hay personas que les fascina esta situación. Pero bueno, entre gustos no hay disgustos. Tu persona especial espera que contigo poder tener todo, ¿ya? Quiere que tú seas la persona sabia, la persona con experiencia en la relación. Te ve como un alguien bastante serio, bastante maduro, bastante fuerte. Te ve de esa manera, definitivamente. Es una persona que quiere que tú seas eso de felices por siempre, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que quiere contigo tu persona especial. Es algo bonito. Esa cuestión de la codependencia se puede solucionar. Tal vez tiene heridas en la infancia, niño o niña interior. Esas son cosas que se pueden solucionar. Podría ser algo delicado si no se trata, pero todo tiene solución. Bueno, constelaciones familiares, terapias de pareja, terapias de sanar niño, niña interior, todo eso les puede servir a ustedes para mejorar este puntico de la relación de ustedes. No es falta de amor, tal vez es falta de conocimiento y buscar ayuda. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Dice que a veces estás arriba, a veces estás abajo, que como que a veces eres muy efusivo, o sea, te ve bastante inestable en la relación de ustedes. Dice que un día estás, otro día no. Y la verdad es que esto lo tiene como enloquecida esta persona, porque no, a rato dice que no tienes nada muy claro. Bueno, vamos a ver qué se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Hay cierta inmadurez en ciertos consejos que están recibiendo uno de ustedes dos o los dos. No se alejen, no se aparten. Ustedes no son islas, son una pareja, son una relación. Miren bien de quién se dejan aconsejar. Bueno, hay personas que la verdad solamente buscan molestar sencillamente o está interesado en alguno de ustedes dos,
Pero mira, aparte de eso, el futuro de ustedes es bueno, es brillante. Ustedes son una pareja así millonaria, ganadora, que cumplen todos los sueños y los deseos. Solamente que hay personas que les van a envidiar ese amor, esa pasión que ustedes tal vez demuestran en algún momento. Hay personas muy envidiosas alrededor de ustedes. Tengan cuidado con esa situación. De quién se dejan aconsejar, a quién le escuchan consejos. Te dicen los ángeles. Mira, precisamente que cuides tu equilibrio mental y el de tu persona especial. Lo que te estoy diciendo, busquen ayuda profesional si ven que la situación de los celos, del apego, del control, de esa cuestión ya se ve como muy tóxico. Bueno, es momento de que busquen ayuda. Listo, no hay problema. Eso no es nada del otro mundo. Lo del otro mundo sería que se queden ahí repitiendo historias, repitiendo relaciones, no solucionando las cosas y viviendo estas relaciones tormentosas. Todo tiene solución, yo se los digo. Bueno, te dice el tarot egipcio. Bueno, que más bien no se lamenten tanto, que busquen ayuda, que busquen soluciones y que no se lamenten tanto. Bueno, que se hagan las expectativas normales en una persona o en una relación, en una situación, que no endiosen a la otra persona, porque todos somos seres humanos y cometemos errores. Vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Que se desconecten, que se relajen por un rato. Tal vez el día a día, el trajín, no sé, las relaciones, la costumbre, la monotonía, llevan a las relaciones a puntos muertos o a puntos álgidos a veces. Entonces te están diciendo las hadas que te aconsejan una escapadita, una segunda luna de miel, si no pueden días, bueno, horas, digan, bueno, nos vamos a hacer una cita de un encuentro así furtivo, así como antes, no sé, hacerse historias de que llegan a la casa y que es el bombero o el, no sé, o el de la pizza o que es una bailarina exótica, bueno, algo, invéntense en algo para revivar esa llama de la pasión y verán que les va fabuloso, les va maravilloso. Hagan de esto como una tradición, no sé, cada mes, cada 15 días, cada vez que ustedes puedan o todos los días, no sé, pero bueno, pónganle picante a esa relación, pónganle chispa, sí, o sea, disfruten, vuélvanse a enamorar si es necesario, pero necesitan eso, bueno, necesitan revivar esa llama de la pasión así bonito, espectacular. No hay necesidad de tener millones de dinero, no hay necesidad de tener 10 años o un mes, no, 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 hablen ustedes dos y vuélvanse de nuevo cómplices y hagan planes y digan, bueno, hoy vamos a tener nuestra noche de pasión, nos vamos a escapar a un motel o algo así, o nos vamos a ir a un campo o al mar o a hacer el amor, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que a ustedes se les ocurra, pero reaviven esa llama de la pasión porque es necesario en este momento. Ya verán que esa relación de ustedes se fortalece y se vuelve, no sé, así como ustedes siempre han querido. Y no van a tener necesidad de estar volteando para otros lados ni pensando en otras cosas, no. O sea, espabilense, ya, vamos a reavivar esa llama de la pasión. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, por favor déjala pasar. Bueno, a mí me da mucha risa porque la verdad es que disfruto mucho diciéndoles estas cosas tan chéveres, tan bonitas. Hágale, vamos adelante. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les sucede. ¿Qué me les sucede a ustedes el día de hoy, mis solteritos y solteritas? Te invito muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir las notificaciones. Bueno, les cuento que la vibración de la risa hace que todo el ambiente cambie, que todo cambie. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos amigos, solteritos y solteritas. Bueno, ¿qué me les está sucediendo en este momento? Hay ciertos planes que están, o sea, ustedes están como en una montaña rusa con problemas y dificultades. Bueno, la verdad es que ustedes vienen saliendo de una relación en la cual ustedes no me les fue nada bien, me les pusieron los cuernos y esto me los llevó incluso a cierta crisis emocional, espiritual, en todos los sentidos. Mira, es momento de que hagas el cierre. Bueno, esa persona no va a cambiar. Si quiere buscarte y quiere volver, esa persona no va a cambiar, va a seguir siendo la misma persona de siempre. Esa persona, la verdad, no te merece.
sinceramente no te merece, y no merece ni tus lágrimas ni absolutamente nada. Está afectando todos los aspectos de tu vida, está afectando tu trabajo, tus sentimientos, tu salud emocional, tu relación con otras personas, las está afectando. Por defender a esta persona te has alejado de otras que realmente te quieren, que realmente te estiman. No, mira, haz un pare, haz una pausa y fíjate bien qué es lo que estás haciendo con esta situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Hay muchas personas que te envidian a ti, de veras que te envidian bastante. Esa situación, la verdad es que aléjate de esas personas tan envidiosas, tan tóxicas, porque la verdad es que te desesperan, te meten miedo, te meten temor, te meten angustia. No, cambia. Cambia de personas, cambia de amistades, cambia de absolutamente todo, porque mira, te dicen las cartas que si tú te atreves, te aventuras en cierta situación, en cierto trabajo, estudio o viaje o lo que sea, te va a ir bien, te va a ir muy bien, sí. O sea, al comienzo lo desconocido causa cierto temor, pero yo te digo, te juro que te va a ir bien. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dice que tu obediencia es tu poder. Bueno, hay una vocecita por allá adentro que te dice por aquí sí, por aquí no. Hazle caso a esa voz. Hazle caso porque es tuyo interior, tus guías espirituales tratándote de evitar problemas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tienes muchas expectativas, que tienes muchos sueños, muchos anhelos, eso es muy loable. También hay muchas personas que esperan muchísimo de ti. No te estreses tanto por eso, ¿ya? No te estreses tanto por lo que los demás esperan de ti. Mejor piensa en lo que tú quieres de ti mismo o de ti misma. Te dicen las hadas confirmándote lo que te estoy diciendo, que no busques la aprobación de nadie. Tú no lo necesitas, lo único que necesitas es tu propia aprobación. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo no necesito la aprobación de nadie, necesito mi propia aprobación. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, mi querido Aries de Fuego, solterito o solterita, déjala pasar. Te quiero muchísimo, Aries. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión, en este momento, por su economía. Bueno, hay ciertos problemas, hay ciertos proyectos, ciertos planes que se comienzan a dar. Éxitos, ya, éxitos en esos proyectos. Todos tus sueños, todos tus anhelos se van a comenzar a cumplir, pero te dicen las cartas que tienes que dejar el temor, que tienes que cambiar estrategia si es necesario, que tienes que cambiar tu forma de pensar de las cosas. Si tú estás con temor, bueno, todo el tiempo vas a estar atrayendo temor y cosas horribles. Pero mira que si tú piensas diferente, te cambias el chip de la cabeza y crees mucho más en ti, confías más en el universo, las cosas tienden a mejorar para ti. Te dice el tarot de los ángeles que el cielo te da el poder de sanar, que tú tienes el conocimiento, tienes las habilidades, tienes incluso un poder divino para sanar no solamente tu cuestión económica, sino en general, y no solamente lo tuyo, sino de otras personas. Sanar la economía es darse cuenta cuáles son los errores que estamos cometiendo y que nos están llevando a no tener lo que siempre hemos querido. Esa es tener poder de sanar, poder mirar cuál es el error, dar opciones, dar soluciones y corregirlos. Bueno, y no solamente contigo, sino con otras personas. Por eso te digo que te puedes convertir en un asesor financiero, un asesor para personas que tengan problemas de los que tú mismo has pasado. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mucho cuidado porque podrían haber personas que quieren, amigos de lo ajeno, que quieren lo que tú tienes, que quieren robarte sin ningún tipo de esfuerzo, o sea, quitarte lo que es tuyo. Mucho cuidado con tu dinero, con tus documentos, con tus papeles, con lo que firmas. Mucho cuidado con lo que tú tienes. Te dicen las hadas que trates a tu cuerpo como el templo que es, como el palacio que es, que te cuides más físicamente, que no todo puede ser trabajo en tu vida, que disfrutes lo que estás logrando, que disfrutes lo que estás obteniendo y que seas más feliz con lo que tienes. No te digo que te quedes ahí plantado, ¿cómo te digo? Sin soñar, sin aspirar a algo más, no. O sea, mientras tenga lo que tengas, disfrútalo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo sano y avanzo. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Aries. Les mando mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.